Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Últimas Noticias. Hoy es viernes 12 de marzo de 2021 y les habla Elga Malavé desde Caracas, Venezuela. Comenzamos. Hoy estaremos conversando con Alberto Cova en nuestro acostumbrado análisis de las noticias más relevantes de la semana. También hablaremos sobre la importancia de la soberanía. Y en nuestro segmento musical, el cantautor José Francisco Delgado nos presenta su más reciente tema, Atiende, Comprende, Entiende. Damos la bienvenida a Alberto Cova, director de contenidos de nuestra sala de redacción, con su análisis noticioso de la semana. Hola Alberto, gracias por acompañarnos. ¿Cómo ha estado la semana? Hola Elga, es un gusto saludarte, también me complace saludar a la audiencia. Bueno, esta semana el interés informativo en esta redacción ha estado centrado en la pandemia del COVID-19. En este sentido continúa en Venezuela la vacunación en todo el país. En esta primera fase solo cubre personal de salud y de seguridad, a los cuales se agregó ahora a los maestros en vista de que ya ha sido anunciado el retorno a clases presenciales a partir de la segunda semana de abril. Aunque el ministro de Educación Aristóbulo Isturi matizó este anuncio al señalar que por la llegada de la variante brasileña del coronavirus hay que replantearse esta vuelta a las aulas. Y es que este COVID mutado que nos llegó desde nuestro vecino gigante es más virulento que la cepa predominante hasta ahora, por lo que ha causado preocupación en una población que ya tiene un año viviendo con restricciones enormes derivadas de la cuarentena, sea flexibilizada o no. Un año después no se ha detenido la difusión del virus y en este momento tenemos justo en la frontera sur de Venezuela el epicentro mundial del COVID-19, nuestro vecino Brasil, cuyo mandatario Jair Bolsonaro verdaderamente no ha estado a la altura de este compromiso que tiene en sus manos y ha permitido que la situación se descontrole hasta el punto de que la Organización Mundial de la Salud declaró que lo que ocurre en Brasil en este momento es una tragedia. Bueno, con este peligro justo al lado se pondrá en prueba el método venezolano de gestión de la pandemia, que hasta ahora ha tenido resultados satisfactorios. ¿Y cómo ha sido la gestión de la pandemia en el país? Bueno, si nos vamos a las cifras, podemos decir que en Sudamérica, por ejemplo, Venezuela es el país con menos casos y menos muertos en términos absolutos. Si excluimos aquellas naciones con poblaciones muy pequeñas, como Uruguay, como Guyana, por ejemplo. Ahora, si proyectamos estas cifras de casos y de decesos con relación al número de habitantes, resulta que Venezuela es campeón absoluto en Sudamérica y le gana incluso a Uruguay y Guyana y a Surinam y a los países más pequeños en cuanto a fallecidos y casos. Y si vemos las cifras a nivel global, Venezuela ocupa el puesto 133 y el número 142 en casos de COVID y en fallecidos por millón de habitantes. Como vemos, ha estado muy por encima del promedio la efectividad de la gestión de la pandemia en este asediado y bloqueado país, algo que ha sido ignorado de una forma descarada por los grandes medios de comunicación mundiales, que por cierto hace un año vaticinaron que el coronavirus causaría estragos en este país de Sudamérica. Y resulta que los estragos los causó y los sigue causando en las grandes potencias de Estados Unidos, en Europa, en Brasil, etcétera. Países que en teoría estarían mejor preparados que nosotros para una emergencia de salud. Afortunadamente no se han cumplido esos malos augurios, Alberto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, gracias a ti, Elga, por el contacto. Un saludo para ti y para la audiencia. Hasta la próxima semana. Y si un día el pie del extranjero profana el suelo del libertador, con el ejemplo suyo lucharemos hasta poner en fuga el invasor. Con el ejemplo suyo lucharemos hasta poner en fuga el invasor. ¡Fuera! La gran María Rodríguez y la canción de Félix Calderón Chacín, Los Dos Titanes, abren el tema del día. La victoriosa batalla de Carabobo selló el camino recorrido por nuestros libertadores
para la independencia y soberanía de Venezuela. A 200 años de esta gesta heroica, queremos reflexionar sobre su importancia. ¿Por qué y para qué ser soberanos? Alejandro López, historiador egresado de la Universidad Central de Venezuela, fundador del Centro Nacional de Historia y actualmente miembro del equipo de trabajo del Centro de Estudios Simón Bolívar, está hoy con nosotros para conversar sobre este tema. Bienvenido, Alejandro. Hola Elga, saludos a ti y a la audiencia del podcast de Últimas Noticias. Primero que todo, es un gran placer para mí tener esta oportunidad de conversar contigo en este espacio sobre este tema tan hermoso que es la soberanía. Alejandro, a lo largo de la historia, todos los países han luchado por obtener su soberanía. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante la soberanía? Porque nos habla de la necesidad vital humana de la búsqueda de la libertad, en principio por eso. Por eso es que a lo largo de la historia, en el transcurso del tiempo, muchas sociedades, todas las sociedades y todos los pueblos han luchado por obtener un gobierno propio, que de eso precisamente se trata la soberanía. En nuestro contexto nacional, en nuestro contexto histórico, la victoria en la batalla de Carabobo representa el cierre de ese proceso independentista de guerra, de esa búsqueda de la construcción de la soberanía, que podemos decir que comienza sin lugar a dudas con mucha firmeza ese 19 de abril de 1810, donde a partir de entonces las autoridades coloniales españolas dejan de gobernar en aquella Capitanía General de Venezuela y comienza la construcción de una política distinta. Se convoca el Congreso Constituyente que se instala el 2 de marzo de 1811 con representantes de 7 provincias. De las 10 provincias, 7 se hicieron presentes. En ese Congreso Constituyente se declara la independencia el 5 de julio de 1811. Además, ese Congreso es el que promulga la primera Constitución de Venezuela y del conjunto de colonias que España buscaba mantener sometidas en América. Así que esos son elementos, baluartes de la construcción de la soberanía venezolana en ese primer momento. Ahora, esa idea de soberanía se va transformando. ¿Cuánto ha cambiado ese concepto cuando llegamos a la batalla de Carabobo? Cuando llegamos a Carabobo, 10 años después, esa construcción de una república que tenía un enfoque a partir de la óptica de los intereses y de las prácticas de los mantuanos. Además, de una forma excluyente a otros sectores sociales, podemos decir que ha cambiado muchísimo en el momento de la victoria en el campo de Carabobo. En este momento estamos hablando de un proyecto popular, el proyecto que encabeza Bolívar, el proyecto que presenta en el Congreso, en la instalación del Congreso de Angostura, aquel 15 de febrero de 1819, el proyecto que habla de la educación popular, de la abolición de la esclavitud, el proyecto que habla de la igualdad ejercida y practicada en Venezuela, el proyecto que habla del poder moral. De eso se trata lo que ha sido la conformación del proyecto político, el crecimiento, el desarrollo y la incorporación de muchísimos más sectores sociales a la lucha y a la creación de la nación. Estamos hablando entonces de cómo la lucha por la soberanía en nuestro proceso independentista tiene matices y va desarrollándose, va adquiriendo complejidad hasta el punto que cuando en Carabobo vencen las armas del Ejército Libertador, estamos hablando de la Gran República de Colombia, que reúne los territorios del antiguo virreinato de la Nueva Granada, que actualmente son los territorios
de Venezuela, de Panamá, de Colombia y de Ecuador. Eso habla también de una soberanía territorial, de lo que va a conformar los inicios de la creación de nuestra nación, de nuestra identidad, de otra identidad americana que nacía. Así que encontramos en nuestro proceso independentista elementos no solo en la guerra, sino en la política, en las relaciones, en las manifestaciones y expresiones sociales que hablan de la soberanía. El himno nacional es un gran ejemplo de eso, que está ya desde 1810 entonado. Esa soberanía es la que se recupera después de la larga noche de la Cuarta República con la victoria del comandante Chávez en 1998. Una nueva convocatoria, una nueva Asamblea Nacional Constituyente se instala en 1999 y el pueblo aprueba por primera vez en la historia del mundo una constitución que habla de ¿qué? De un proyecto popular y la recuperación del proyecto bolivariano, de la soberanía de Venezuela. Así que es una ocasión hermosísima poder hablar de soberanía en tiempos de conmemoración del bicentenario de la campaña y de la batalla de Carabobo. Es bien sabido, Alejandro, que esa soberanía ha sido amenazada no solo en Venezuela, sino en América Latina por Estados Unidos. ¿Cómo ha sido la política exterior norteamericana con la región? Cuando hablamos de la política exterior norteamericana, necesariamente nos remitimos a dos principios fundamentales que la norman y que le han dado presencia histórica y que vulneran completamente cualquier sentido de soberanía, no solo en América Latina, sino en todo el mundo. Estos dos principios son, uno, el destino manifiesto, en la que se ve el pueblo norteamericano como el que está llamado a ir más allá de sus fronteras, tanto en el Atlántico como en el Pacífico. Y se formula en el siglo XVII, muy temprano, el poblamiento, cuando está iniciándose el poblamiento de los puritanos y protestantes británicos. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos también lo que significa más adelante la doctrina Monroe, formulada en 1823 por el presidente James Monroe. América para los americanos, pero el americano en ese sentido se entiende solamente como el norteamericano. Así que en principio es una relación que ha sido marcada por el intervencionismo por un lado y el otro por el anexionismo. Venezuela, durante el proceso de la guerra de independencia en el año 1818, tuvo que lidiar con eso. El libertador Simón Bolívar tuvo unos intercambios epistolares muy fuertes con un agente norteamericano diplomático, Juan Bautista Irvine. Básicamente por un episodio donde embarcaciones norteamericanas violentaban un bloqueo que las fuerzas patriotas que la República de Venezuela había impuesto en el Orinoco, y lo violentaban para comerciar con los españoles. Años después, 2 años después, en 1820, Bolívar, en medio de las negociaciones con España para el Tratado del Armisticio, le dice a Revenga, quien es el canciller en ese momento de la República de Colombia, le habla a Revenga sobre la antineutralidad del gobierno norteamericano. Había mucha desconfianza. Por supuesto, no habían acciones de verdad de buena fe de parte de Norteamérica ya desde principios del siglo XIX con respecto a América Latina. Podemos mencionar el episodio de la firma del Tratado Guadalupe Hidalgo en 1848, donde los estadounidenses arrebatan más de la mitad del territorio a México. Más adelante, a finales del siglo XIX, tenemos el episodio de la guerra entre España y Estados Unidos, que da por consecuencia el dominio que establece y que pretende establecer, y de hecho establece Estados Unidos sobre Puerto Rico y Cuba después de esto. ¿Sí?
bajo una suerte de parapetos legales y de supuestos protectorados, hay en realidad un neocolonialismo que se instala. Alejandro, ¿y esta tradición intervencionista continúa en el siglo XX e inclusive el siglo XXI? Luego de la Segunda Guerra Mundial se agudiza muchísimo lo que es el intervencionismo en América Latina. Tenemos casos como el caso guatemalteco en 1954, el caso brasilero en 1962, por supuesto el caso chileno en 1973, 3 años después en el intervencionismo norteamericano opera en Argentina, en Granada en los años 80. Tenemos acá mismo en Venezuela en el 2002, en el golpe de Estado del 11 de abril, hay una intervención directa de los norteamericanos y de ahí podemos mencionar por supuesto Haití en el 2004, Honduras en el 2009, pero más allá de la esfera del continente americano, han tenido una política de agresión continua en el Medio Oriente en los años 90 con la guerra del Golfo y luego a partir con la supuesta guerra del terrorismo del principio de la década del 2000 en Afganistán y Libia en el 2011, Siria. Así que tenemos muchísimos ejemplos de cómo ha operado históricamente y sigue operando los principios del destino manifiesto. Muchas gracias, Alejandro, por tu tiempo en este espacio. Ustedes y nosotros seguimos en nuestro segmento musical. José Francisco Delgado, conocido en el medio musical como Chicho, nos trae su más reciente propuesta musical, donde nos presenta un sonido actual en la búsqueda de sonoridad urbana basada en ritmos tradicionales venezolanos. Atiende, comprende, entiende es el tema que escucharemos a continuación. Hechizo que poder besar tus labios y la manía de querer tenerte siempre. En el arado del amor me has ocupado y te confieso que has logrado entretenerme. Sabes que guardo para ti una sonrisa que la he llevado en botón hasta tu encanto y me consuela de saber que será tuya, aunque no sea tu primer amor brindado. Pero perdona si yo, contando con tu amor, hago de miel un aguacero. Perdona ya mi necedad, yo no te quiero molestar, es que noticias hoy de ti no tengo. Te llamo a la cordura, tú me tienes trasnochado y mi amor incomunicado ha discado a tu corazón. Paciencia que en la espera algún fruto me has de dar, que de alegría, que de esperanzas, que de ilusión, yo sé que será. He castigado la razón y soy sincero de que este amor es inmoral hasta el deseo.
Pero qué importa si al pecar calmo el antojo y me convierto en el embrujo de tus ojos. Sabes que guardo para ti una sonrisa que la he llevado en botón hasta tu encanto. Y me consuela de saber que será tuya, aunque no sea tu primer amor brindado. Pero perdona si yo, contando con tu amor, hago de miel un aguacero. Perdona ya mi necedad, yo no te quiero molestar, es que noticias hoy de ti no tengo. Comprende que te quiero. Manda pronto un aviso para saber si sientes algo por mí, si algo late en tu pecho, como me late a mí. Pa' que tú sepas, mi corazón lo tengo loco, loco por ti. Agradeciendo su compañía en este nuevo episodio, nos despedimos hasta la próxima semana.